Las aguas subterráneas constituyen una de las principales fuentes de suministro para uso doméstico y riego. Son unas aguas más difíciles de contaminar que las superficiales, pero cuando la contaminación se produce es más complicada su eliminación. En este programa vamos a hablar de la importancia del agua en nuestra sociedad. Destacaremos la contaminación que sufren las aguas subterráneas de forma general y, en particular, la problemática existente sobre la contaminación natural de las aguas subterráneas por arsénico y flúor en determinadas zonas de Argentina, a partir de un trabajo de investigación. Una investigación que conforma la tesis doctoral de la profesora Karina Rondano Gómez de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Santiago del Estero, Argentina. La profesora Rondano, además de ser docente, está realizando su tesis en colaboración con el Departamento de Ciencias Analíticas de nuestra Facultad de Ciencias, bajo la dirección del profesor Senén Durán de la UNED y la codirección de la profesora Elena López Pascuali de la Universidad de Santiago del Estero. Pues precisamente hoy, en Sin Distancias, nos acompaña la profesora Karina Rondano junto a Rosa Garcinuño, profesora del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED, a la que ya damos paso. El agua, como todos sabemos, es fundamental para la subsistencia de todas las formas de vida, lo que la convierte en uno de los recursos esenciales de la naturaleza, de inestimable valor. Podemos pensar que el agua es un recurso abundante, pues la utilizamos en innumerables ocasiones a lo largo del día para nuestro uso personal, para saciar nuestra sed o incluso para cocinar. De hecho, si miramos un mapamundi, nos damos cuenta que las 2/3 partes del planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, no toda esta agua está apta para el consumo humano, y no toda la población del mundo, como sucede con otros muchos recursos, tiene las mismas posibilidades de acceso a este preciado elemento, lo que impide el desarrollo de muchas zonas del planeta. La profesora Rondano nos va a comentar algunas cosas sobre el agua, la utilización del agua y la contaminación de la misma. Vamos a comenzar, profesora Rondano, con las explicaciones acerca de cómo está distribuida el agua que constituye el planeta Tierra y la disponibilidad de la misma. De todo el agua que se encuentra en el planeta, aproximadamente el 97,5% corresponde a aguas saladas y el resto solo es agua dulce. De ese 97% de agua salada está en mares y océanos principalmente, mientras en lo que se respecta al agua dulce se encuentra distribuido en lagos, en ríos, en glaciares principalmente. Pero de este 2,5% de esta agua dulce, solo es aprovechable para el consumo humano aproximadamente el 1%. Profesora, esta pequeña cantidad, entre comillas, de agua dulce que nos comenta que existe, ¿es suficiente para establecer o para satisfacer las necesidades de la población? Bueno, como todos conocemos y que es un problema mundial, la escasez del agua dulce constituye todo un problema, no solamente para Europa, sino para todo el resto del mundo. Las principales fuentes de agua dulce se encuentran como agua subterránea. Y cuando hablamos de agua subterránea, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Bueno, son las aguas que se encuentran en napas o acuíferos que se encuentran en contacto con el suelo. Estos acuíferos se encuentran a distintas profundidades en contactos con el suelo. Nos ha comentado de la cantidad que hay de agua subterránea disponible, pero ¿qué hay de su calidad? ¿Es buena? ¿Es potable? ¿No es potable? Supuestamente todos los seres humanos tendríamos que consumir agua potable. Sin embargo, sobre todo aquellos que solo utilizan agua subterránea para su consumo, su calidad es incierta. Varía dependiendo de las zonas o de las regiones del mundo donde ésta se encuentre. ¿Qué características básicas se consideran o se estipulan para que un agua se catalogue como agua potable y apta para el consumo humano?
El agua potable es aquella agua que ha sufrido un determinado tratamiento de potabilización. ¿En qué consiste estos? Son tratamientos o pretratamientos físico-químicos y microbiológicos que el agua se debe someter para que nosotros digamos que tiene una calidad de tal forma de poderla consumir en forma segura. Pero claro, nos podemos encontrar con agua contaminada, ¿no? ¿Qué tipo de contaminación nos podemos encontrar concretamente en las aguas subterráneas que, como nos ha comentado, son las más utilizadas para el consumo humano? Esto es diverso. Esa contaminación puede ser natural o generada por el hombre mediante la utilización o el establecimiento de industrias o fábricas. Lo que se puede encontrar en estas aguas cuando hablamos de aguas contaminadas pueden ser diversos elementos químicos o microbiológicos que en determinadas cantidades hacen que estas aguas se transformen en aguas tóxicas. Y cuando hablamos de contaminación antropogénica, ¿qué nos puede contar exactamente? ¿Puede concretar? Sí, este tipo de contaminación está más asociado a los lugares en donde se establecen fábricas o empresas que pueden generar residuos tóxicos que tengan estos tipos de sustancias químicas. Claro, pero también comentaba que puede haber compuestos de forma natural en la naturaleza, ¿no? Que contaminan este agua, ¿no? Nos referiríamos entonces a las fuentes de origen natural, ¿no? Sí, particularmente hablando de lo que es la provincia en donde vivo y trabajo, que es una de las provincias del norte de la Argentina, que se conoce como Santiago del Estero, nosotros tenemos las aguas subterráneas contaminadas en forma natural. Específicamente, si quiero ahondar aún más en este tema, la problemática que se establece en este lugar es una contaminación con los elementos químicos arsénico y flúor. Claro, comenta que hay una contaminación natural y una contaminación originada por el hombre. Más difícil pensar que un agua subterránea se puede contaminar de forma más complicada, ¿no? Y además, una vez que se contamina, pues ¿cómo se puede limpiar esta agua subterránea, ¿no? Porque no está en la superficie, no es tan visible, ¿no? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bien, los procesos de remoción que se utilizan son diversos. Como dije anteriormente, esto puede depender del lugar en donde esta problemática se genere y también el tipo y la cantidad de contaminantes que estas aguas puedan tener. Específicamente, vuelvo a hablar en lo que respecta a mi provincia, en el caso de la contaminación natural con arsénico, los tratamientos de remoción pueden ser, hablando muy a nivel químico, tratamientos como ósmosis inversas y algunos tratamientos más de nivel casero o doméstico, pero a nivel gubernamental, si lo queremos llamar así, son el establecimiento de determinados pozos de agua segura. Como comenta en su provincia, ¿no? Hay una problemática, ¿no? Entonces nos gustaría que comentara de qué problemática se tratan las aguas subterráneas en su localidad, en su zona, ¿no? Como dije anteriormente, la problemática en cuanto a la contaminación de aguas subterráneas en mi provincia está relacionada con una contaminación con arsénico y flúor. ¿Y el origen o procedencia de estos compuestos se conoce de forma científica a qué se debe? En el caso del arsénico, esta contaminación natural, como dije recién, se debe nos tenemos que remitir al tiempo o a la era del Cuaternario, en donde se generó un desplazamiento en las cordilleras de los Andes. Ante una formación montañosa al norte de la República Argentina, conocido como antiplano, lo que se produjo también es una movilización de cenizas volcánicas o vidrios volcánicos que son ricos en arsénico. Este arsénico que se encontraba en el suelo, lo que ante su desplazamiento se puso en contacto con estas napas o acuíferos de agua subterránea, contaminándolos. Por eso es que hablo de una contaminación natural. ¿Y solamente se ha encontrado arsénico en las aguas subterráneas, en estos acuíferos, o se ha encontrado en alguna otra parte del ecosistema? En cuanto a mi grupo de trabajo, además de consultar otra bibliografía,
Los análisis se hacen no solamente en aguas subterráneas, sino también en aguas superficiales, que son las aguas de canales, ríos, acequias. La contaminación o el contenido de arsénico entre uno y otro tipo de agua es muy diferente. Esta contaminación generalmente se da en las aguas subterráneas. ¿Y cómo se detecta la existencia de una problemática de este tipo? Es decir, ¿cuándo y de qué manera salta la alarma en una sociedad, ¿no?, de la existencia de una posible contaminación del agua de consumo? Estos estudios se realizan desde hace bastante tiempo. Sin embargo, a nivel prensa, si quisiéramos decirlo así, toda esta problemática surge a raíz del fallecimiento de un niño en una provincia del centro de Argentina conocida como Córdoba, en donde los problemas que llevaron a la muerte de este niño no se sabía. Solamente por medio de estudios de médicos y estudios de investigación físico-químicos se pudo detectar que era debido a una contaminación de arsénico por consumo de agua con este elemento. ¿Y en el caso del flúor ha habido una alarma de este tipo o solamente es a nivel de investigación? En cuanto al flúor, también es una contaminación natural. No se registran ningún caso de mortalidad con respecto a este elemento, pero sí que se encuentran en cantidades que llevan a determinar que estas aguas están contaminadas. ¿Y esta problemática de contaminación se da en toda Argentina o en determinadas regiones solamente? En el caso del arsénico, como hay muchos estudios que se están realizando en mi país, se sabe que este basamiento de cenizas volcánicas ricas en arsénico en contacto con estos acuíferos constituyen toda una franja del norte-centro de mi país, afectando aproximadamente a 7 u 8 provincias del norte-este de la República Argentina. Entre ellos mi provincia conocida como Santiago del Estero. Estamos oyendo, usted nos está comentando que hay una problemática de dos contaminantes importantes, arsénico y flúor. En muchísimas ocasiones, seguramente las personas que nos están escuchando han oído esta problemática, si no en Argentina, a lo mejor en otros lugares, ¿no? ¿Y qué es el arsénico realmente? ¿Qué nos puede contar de este compuesto tan contaminante y tóxico para la vida? Bueno, el arsénico, si lo queremos clasificar químicamente, se encuentra entre los elementos más pesados y que cuando se encuentra en una matriz medioambiental o en el organismo del ser humano tiende a ser acumulado. Tiene diferentes formas bajo las formas que se presenta, varía su toxicidad. Sin embargo, se trata de un elemento tóxico puesto que es muy difícil de eliminarlo. ¿Cuál es el alcance de la toxicidad de este compuesto, de este arsénico? Bueno, en el caso del arsénico se lo conoce desde la antigüedad. Se sabe, por ejemplo, que en el tiempo de los romanos o de los emperadores se utilizaban recipientes revestidos en arsénico porque, por ejemplo, al hacer hervir el vino, este vino tenía un gusto muy especial, muy rico al paladar. Mucho tiempo después, en nuestros tiempos seguramente, se pudo detectar que estos emperadores, en algunos casos, murieron por contaminación con arsénico. Un caso muy parecido y muy relevante es el caso de Napoleón, que se dice que fue contaminado a propósito con arsénico. ¿La contaminación por arsénico está catalogada como una enfermedad desde el punto de vista médico? Sí, se trata de una intoxicación crónica, sobre todo cuando esta intoxicación es debido al consumo de agua con arsénico. La enfermedad se conoce como hidroarsenicismo regional endémico crónico y que se da con los síntomas que generalmente se manifiestan. Los principales síntomas son náuseas o vómitos. Los más visibles se deben a la formación de manchas o llagas en plantas de pie y palmas de mano.
síntomas que se conocen como hiperkeratosis o hiperpigmentación. Y ha dicho que se trata de una enfermedad crónica o intoxicación crónica. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si queremos definir una intoxicación crónica, es el consumo de algún alimento con algún tóxico en pequeñas dosis o cantidades durante tiempos prolongados. El hidroarsenicismo o acre es una intoxicación crónica. Se la clasifica como una intoxicación crónica. Esto es todo referente al arsénico, pero ¿qué ocurre con el flúor? ¿Tiene unas características similares, una toxicidad similar? En el caso del flúor también hay una enfermedad hídrica, es decir, debido al consumo de agua con flúor, conocida como fluorosis. A la fluorosis se la puede clasificar como fluorosis ósea o fluorosis dental. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiestan estos tipos de fluorosis? Bien, lo que ocurre es que el flúor, por generarse un complejo o reacción química en el cuerpo humano, ataca principalmente a los huesos. La fluorosis dental se caracteriza por la formación de manchas en los dientes y si se trata de una fluorosis ósea, que es la más crítica, genera malformaciones en los huesos. ¿El flúor también se debe su origen natural a las cenizas volcánicas o tiene otro origen? ¿Se sabe? ¿Se ha estudiado? El tema del flúor es muy reciente. Hay muy poca información sobre este tema. Muchas veces se lo asocia a la presencia del arsénico. Investigaciones realizadas en algunos casos dio que esto es así y en otros casos no está tan relacionado. Las investigaciones, como digo, son muy recientes y hay muy poca información aún sobre esto, por lo que respecta a mi provincia y a mi país. Estamos viendo que hay una problemática muy importante en Argentina, con lo que me imagino que la universidad a la que pertenece, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pues está concienciada con este tema. Y conocemos, porque ya nos ha comentado en otras ocasiones, que trabajan muy duramente en proyectos de investigación sobre este campo de tanta relevancia socioambiental, ¿no? ¿Qué nos puede contar acerca de estos proyectos de investigación que están llevando a cabo en la universidad? Los proyectos de investigación, como dijiste recién, están prácticamente basados en el estudio de la calidad del agua. Sobre todo en lo que respecta a arsénico. También estamos trabajando mucho en proyectos de extensión, que es transferir nuestros conocimientos a las distintas sociedades. En el caso de nuestros proyectos, esto se hace hincapié a las zonas rurales de la provincia, donde son las poblaciones más vulnerables y donde no existe o no consumen agua potable. Recurren, como estuvimos hablando en todo este tiempo, del agua subterránea extraída a través de bombas. Por eso es que también elegí como tema de tesis doctoral que estoy desarrollando aquí en la UNED la determinación de flúor en aguas subterráneas en zonas rurales de mi provincia de Santiago del Estero. Entonces, es un trabajo no solamente que va a enriquecer mis conocimientos, sino también que el objetivo es transferir todos estos conocimientos que yo pueda adquirir a estas poblaciones vulnerables. ¿Nos podría detallar concretamente qué es lo que está realizando en su tesis doctoral? ¿Qué tipo de investigaciones lleva a cabo? ¿Qué tipo de análisis y cómo los realiza? Estoy trabajando específicamente en 2 departamentos de mi provincia. Mi provincia, como para que tengan idea, tiene una superficie de unos 136.000 kilómetros cuadrados, mientras que estos 2 departamentos, Robles y Banda, presentan un área de 5.000 kilómetros cuadrados. Como verán, es muy grande, entonces el trabajo implica mucho tiempo, por lo que acoté esta área de estudio solamente a trabajar en estas zonas rurales que aproximadamente constituye una superficie de unos 2.500 kilómetros cuadrados. En todo este tiempo, en varios años, vengo desarrollando este trabajo y lo que hago específicamente es la recolección de muestras de agua subterráneas en zonas rurales, específicamente en viviendas
y en escuelas de estas zonas. Hago el análisis químico para determinar la cantidad de flúor que estas aguas puedan tener y también, de alguna forma, desde el punto de vista social, tratamos dentro de los proyectos que también incluye el tema de arsénico, realizar educación para la salud, diciéndoles cómo podemos utilizar este tipo de aguas. La toma de muestra, como comenta, la hace directamente del grifo, de estas escuelas, de estos hogares, o va al acuífero y coge la muestra. ¿Cómo la realiza exactamente? Nosotros vamos a las viviendas rurales, donde ellos tienen sus pozos instalados y la extracción del agua se hace a través de bombas caseras. Lo mismo ocurre en las escuelas. Solamente la información que ellos nos dan es la profundidad que tienen estos pozos, que también incide en la cantidad de estos contaminantes, arsénico y flúor, que estos acuíferos pueden tener. Entonces, este agua no ha sido tratada, no ha tenido ningún tipo de pretratamiento para tratar de evitar posibles cantidades de contaminantes. No son tratadas. Son aguas crudas, tal cual extraídas de los acuíferos. ¿De qué niveles de contaminación podemos estar hablando en estas aguas, tanto de arsénico como de flúor? Las cantidades. Sí. Bueno, las cantidades varían. Se da muy en forma general que en aquellos pozos que tienen una profundidad por debajo de los 40-50 metros, las cantidades o concentraciones de arsénico y flúor disminuyen en cantidades que pueden estar aceptables para su consumo. Esta contaminación se manifiesta más aún en los acuíferos más superficiales. Para determinar de qué cantidades estamos hablando para decir que estas aguas son o no contaminadas, siempre estamos recurriendo a lo que establecen las legislaciones. ¿Cuáles son esos límites establecidos por la legislación vigente en Argentina en la actualidad? Bueno, vamos por parte. Las legislaciones a nivel mundial lo establecen la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso de Argentina, la legislación lo establece el Código Alimentario Argentino, puesto que el agua es un alimento. En cuanto al arsénico, los límites mínimos por encima del cual nosotros podemos hablar de contaminación con arsénico es de 1 ppb, o sea, 1 microgramo por litro de agua. O sea, si bien son cantidades muy pequeñas, aún así tenemos una contaminación. En el caso del flúor, depende mucho de las temperaturas de la zona, temperaturas ambientales medias que se dan anualmente. En mi caso, como es una región cálida, las concentraciones que yo he considerado en este caso es de 1 miligramos por litro de agua, por encima del cual estamos hablando de contaminación con fluoruro. Y ante esta problemática tan importante que hay en la sociedad argentina, ¿qué medidas se están tomando para tratar de paliar esta situación? El caso del arsénico sí es un problema provincial, nacional y, como sabemos, también mundial, porque hay zonas de Asia específicamente donde el problema aún es mayor. Lo que se trata de hacer son establecer trabajos o tratamientos de remoción. Desde el punto de vista químico se utiliza mucho la ósmosis inversa, pero es una técnica o un tratamiento muy caro y que no está tan al alcance de los pobladores que son los más vulnerables. Lo que se hace mucho en mi provincia es la instalación de pozos con una profundidad por debajo de los 100 metros, en donde sabemos por estudios realizados y por consultar bibliografía que la concentración o el contenido de estos tóxicos disminuye considerablemente, haciendo que estas aguas al menos no estén contaminadas con estos elementos. Desde el punto de vista legal, por parte del Gobierno o de las administraciones públicas, ¿se está llevando a cabo algún tipo de actuación o simplemente es esta que nos comenta?
Una de ellas es esta, y también se realiza mucho educación para la salud. Muy bien, profesora. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos ha ofrecido y por hacernos reflexionar un poquito sobre la importancia de la cantidad y la calidad del agua que llega a nuestros hogares. Desde aquí le animamos a usted y a su grupo de investigación al que pertenece para que sigan trabajando con todo este entusiasmo que nos ha demostrado y, por supuesto, esperamos verla muy pronto por la UNED para defender su tesis doctoral. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las profesoras Garcinuño y Rondano por compartir con nosotros estos minutos de radio en Sin Distancias con un tema tan interesante. Ya sabes que si quieres volver a escuchar este espacio, está disponible en nuestro canal.uned.es y en el espacio de la UNED en YouTube.